Entiendo que estando en el módulo 6 ustedes ya han revisado algo de lo que es básicamente la potestad sancionadora del Estado. De repente han revisado los principios del procedimiento administrativo, los principios de la potestad sancionadora en los diversos módulos, ¿no? Por ejemplo, en el sancionador, en fiscalización. Ahora vamos a conversar también un poco de ellos, pero haciendo hincapié en el aspecto disciplinario. ¿Ok? Entonces, quería iniciar mencionándoles que en el Perú el derecho sancionador no solamente se va a ejercer por parte del Estado, sino que también hay un derecho sancionador privado, ¿no? Este derecho sancionador privado parte de la autonomía de la voluntad, ¿no? Básicamente de un acuerdo al cual llegan las partes. Por ejemplo, no tenemos ahí las personas jurídicas. Imaginemos un club, ¿no? De repente el club regatas, ¿no? Entonces los socios voluntariamente, bajo su la autonomía de su voluntad, se someten a las reglas de este club. Y este club tiene, pues, dentro de sus estatutos, dentro de su reglamento, determinadas prohibiciones, determinados derechos, determinadas faltas, así como también prevé sanciones cuando se incumplan con él. Entonces, en este caso, también estamos hablando de un derecho sancionador, pero privado, no ejercido por privados. Lo mismo también con las universidades privadas, con los copropietarios, quienes viven en un edificio o en una quinta eventualmente, no saben que hay un régimen de copropietarios. Los copropietarios también tienen su propio reglamento, sus estatutos y tienen también pues esta posibilidad, digamos, de sancionar a los miembros, ¿no? Nuevamente siempre desde la autonomía de la voluntad. Hay una diferencia cuando estamos hablando del derecho sancionador público, ¿no? Porque el derecho sancionador público ya no nace de la autonomía de la voluntad, sino nace del ejercicio del jus puniendi que se le reconoce al Estado como tal. En ese sentido, el jus puniendi es uno solo, que se puede ejercer de distintas maneras, ¿no? Podemos ejercer el jus puniendi para casos graves, por ejemplo, en materia penal, también en el derecho administrativo sancionador en términos generales, ejerce el jus puniendi. En las relaciones de sujeción especial, ¿no? Como lo es la relación entre un servidor público y su empleador, llámese su entidad o llámese el Estado en los regímenes laborales generales de carrera, estamos sujetos a una relación especial en la cual también se va a ejercer el jus puniendi del Estado, ¿no? El mismo jus puniendi que se ejerce en sede penal, se ejerce también en sede administrativa, ¿no? Evidentemente tiene determinadas diferencias como en el procedimiento que se sigue, el proceso que se sigue en penal, la sanción administrativa, la sanción penal, pero finalmente todo parte de un tronco común que es el ejercicio de la potestad pública de castigar. ¿Ok? Lo mismo con la facultad que tienen los jueces, ¿no? También parte del jus puniendi, la potestad que tienen para sancionar en el marco de los procesos de los cuales ellos son conductores, ¿no? No de las resoluciones que emitan finalmente, entre otras. Entonces, esto para tener en claro, ¿no? El jus puniendi que ejerce el Estado. Ahora bien, en un principio, el jus puniendi, ¿no? Cuando estamos hablando del Estado absoluto, ¿no? Esta potestad, no solamente de sancionar, sino ya en un Estado absoluto, el monarca tenía, personificaba, digamos, lo que ahora conocemos como los tres poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todos estaban subsumidos en el monarca. Entonces el monarca dictaba las normas bajo las cuales tenían que seguir sus súbditos. El monarca además, o el rey, si se quiere, llevaba a cabo los procesos, ¿no? Ante el incumplimiento de las normas que él mismo había dictado. Y también las sanciones, ¿no? Él mismo castigaba ante el incumplimiento de las normas que él le había dictado. Él hacía todo, ¿no? Entonces, en el caso de las monarquías, de los estados absolutos, pues no había garantías para los súbditos o como se les denomina posteriormente, para los administrados, para los ciudadanos, para los usuarios, ¿no? Es por esto que, ¿no? Posteriormente a las revoluciones que conocemos, principalmente la francesa, se llegó a un Estado liberal, ¿no? El Estado liberal, también como ya conocemos, supuso una división de poderes, ¿no? Para que haya un sistema de contrapesos entre ellos. Un poder ejecutivo, en principio, que se dedicaba a la administración pública, un poder legislativo que se dedicaba
a dar las leyes, ¿no? Del cual emanan las leyes, y un poder judicial que se dedicaba, o que se dedica básicamente, a la resolución de conflictos entre privados, ¿verdad? Entonces, aquí ya no hay una sola persona que haga todo, sino que se ha dividido, como también ya ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina. Tal separación no resulta ser tan cierta, ¿no? Porque hay determinados traslapes entre los tres poderes. Eventualmente el poder ejecutivo puede legislar, por ejemplo, con facultad delegada a través de decretos legislativos, puede también hacerlo con un decreto ley en determinados regímenes, entre otras, ¿no? Eh, el poder judicial eventualmente también podría no legislar como tal, pero establece criterios interpretativos, criterios bajo los cuales se van a regir los operadores del derecho, ¿no? Y así entre los tres. ¿Ok? No hay una separación absoluta, hay un traslape, pero para lo que nos importa es esta separación. Entonces, bajo este criterio de separación de poderes en el Estado liberal, correspondía que el Poder Ejecutivo, el Estado, como se le conoce, el cual hablamos, que ejerce este jus puniendi, él ya no podía castigar, ¿no? Porque ante la separación correspondía que lo haga el Poder Judicial. El jus puniendi se ejercía únicamente a través del derecho penal, no solamente sancionando o castigando a los ciudadanos a partir del derecho penal. Entonces, incluso lo que se consideraba como falta se ventilaba en procesos penales. Esto con el Estado liberal, pero como resulta natural, hubieron las primeras controversias, ¿no? Oye, yo soy ejecutivo, yo soy una entidad, yo estoy ejerciendo mis funciones, pero eventualmente necesito también poder sancionar a los ciudadanos, poder sancionar a mis usuarios, porque si no, no tengo tal autonomía, ¿verdad? Em, Ok. Si no, no tengo esa autonomía que yo necesito como poder ejecutivo para poder ejercer mis funciones en favor del interés general, en favor de la ciudadanía. Entonces, tenemos en pantalla una cita del maestro García de Enterría respecto al primer conflicto que surgió, en este caso en España, respecto a al ejercicio de esta competencia para sancionar, ¿no? Esto fue de 1849. Aquí nos dice que se resuelve el primer conflicto entre la autoridad judicial, que como habíamos visto es la llamada naturalmente a castigar, a sancionar, y la autoridad administrativa en cuanto al ejercicio de esta posibilidad. Al respecto, señalan que el ejercicio de la autoridad, ¿no? Sea la autoridad, entiéndase como administrativa, debe ser libre y desembarazado, nos dice, ¿no? Invocándose también el principio de separación entre administración y justicia. Si es que no hay esta posibilidad, si no se le reconoce al Estado, al Poder Ejecutivo, la posibilidad de poder sancionar, de poder hacer cumplir las normas que emitan bajo el ejercicio de su potestad de policía, entonces no tiene en realidad no tiene tal reconocimiento, no tiene tal autonomía para poder ejercerlo. No, continuando con la cita. Esta vez el maestro cita Colmeiro, quien también en el mismo sentido nos dice, la independencia de la administración estaría comprometida si no tuviese ninguna potestad coercitiva, ¿no? Si no pudiese la administración por sí misma obligar al cumplimiento de las normas. Funciones, ¿no? Y aquí viene algo interesante, que son propias del Poder Judicial, ¿no? Reconoce, bajo este principio de separación de poderes, el poder de castigar, la facultad de castigar, es propia del Poder Judicial, pero se entiende que el Poder Legislativo, nos dice, lo delega en la administración. El Poder Legislativo delega una parte de esta posibilidad, de esta facultad que tiene el Estado para sancionar, de este jus puniendi, en la administración pública, en el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo logre tener esa independencia, esa autonomía para el ejercicio correcto de sus funciones. ¿Ok? Entonces, esto tiene mucho sentido en la Constitución española, porque la Constitución española, pues, sí reconoce la potestad del Estado para poder sancionar, ¿no? En el caso de la Constitución peruana no hay un reconocimiento expreso, pero a través, digamos, de una interpretación de la Constitución se ha llegado también a este reconocimiento, ¿no? Bajo la misma regla. Es una función propia del Poder Judicial, pero se entiende que se ha delegado en la administración en determinados casos. ¿Por qué? ¿Por qué esta delegación? Como habíamos visto, una cuestión es la independencia, pero además se trata
de esta delegación de ilícitos, de delitos, si se quiere, menores, ¿no? Han visto casos de repente en los que se denuncia peculado porque se han apropiado de 10 soles, de 20 soles, de 100 soles, ¿no? Y llega incluso a proceso penal, pero finalmente resuelven, oye, 100 soles, en realidad, si bien estás dentro del tipo, no es una falta que amerite el ejercicio del aparato judicial penal, ¿no? Es lo que se conoce como delito de bagatela y en virtud del principio de última ratio, ¿no? Se dice, esto no es un delito, puede ser un ilícito administrativo, revísalo bajo el ejercicio de tu potestad disciplinaria, ¿no? Entonces, es cuando se trata de estos ilícitos menores que se va a ventilar a nivel administrativo. De igual modo, esta delegación que se hace al Ejecutivo se trata también para dotar de esta eficacia, ¿no? De esta fluidez, de esta celeridad al Poder Ejecutivo. Y por último, hay una cuestión también de especialidad, ¿no? Valgan verdades, los jueces, ¿no? El Poder Judicial en general, no tiene una capacitación técnica específica en determinados temas como sí lo tienen determinadas autoridades administrativas. Imaginemos, por ejemplo, un caso de libre competencia, ¿no? Un caso de monopolio en el cual tienen que hacerse un análisis econométrico, un estudio de mercado. Entonces, Indecopi tiene sus comisiones de libre competencia, tiene sus salas que evalúan esto y están especializados en el tema. Entonces, llevar ese caso, como en efecto se lleva luego en el contencioso administrativo, a sede judicial, va a suponer que los jueces no tengan esa especialidad, ¿verdad? Entonces, por esta diversidad, digamos, de elementos, es que se fundamenta la delegación en el Poder Ejecutivo de poder ejercer este ius puniendi. Ahora bien, entonces tenemos que se le reconoce a la administración la potestad de sancionar a los ciudadanos, ¿no? Estamos en Estado absoluto, Estado liberal, y ahora vamos a pasar al Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es lo que sucedió? Reconocida la potestad al Poder Ejecutivo de poder sancionar, se empezó a ejercer de manera, eh, si se quiere, abusiva, ¿no? Hasta cierto punto, no sé si denominarla ilegal, porque tal cual estaban establecidas las normativas de ese entonces no lo era, ¿no? De repente constitucional sí, pero la cuestión es que entonces las administraciones empezaron a sancionar básicamente a quienes no les caían, a quienes eran, digamos, detractores del poder. No, a mis enemigos los sancionaba, a mis amigos los favorecía. Entonces habían supuestos como, por ejemplo, sin hacer un símil a la situación actual, ¿no? Inhabilitaba políticamente a mis contrincantes políticos, valga la redundancia, ¿no? Pero, ¿qué sucedía aquí? Como todavía no teníamos garantías y querías cuestionarlo, tenías que cuestionarlo ante la propia administración, ¿verdad? Y si querías irte al Poder Judicial, la exigencia era como la actual, tienes que agotar la vía administrativa. Ok, voy a recurrir, presento mi recurso de apelación administrativa. Bueno, no lo voy a resolver, ¿no? O sea, me demoraré 3 años en resolverlo. A ver tú qué haces. No, no existían determinadas garantías como sí las tenemos ahora, como por ejemplo el silencio administrativo, ¿no? Si yo omito resolver en el plazo, tú como administrado, como ciudadano, puedes solicitar o puedes aplicar directamente el silencio administrativo, ya sea positivo, ya sea negativo. Entonces no existían estas garantías, ¿no? Es por esto que con el surgimiento del Estado social y democrático de derecho, se establecen una serie de principios que ya empiezan a regir el procedimiento administrativo, ¿no? En términos generales, y otros que rigen específicamente la potestad sancionadora, la potestad guión disciplinaria para el tema que vamos a revisar hoy, ¿no? Y que justamente aseguraban estas garantías a los ciudadanos, ¿no? El primero de ellos que tenemos recogido en nuestro texto único ordenado es el principio de legalidad, ¿no? Si nosotros revisamos el principio de legalidad, en realidad no es un llamado de obediencia a la ley,
sino, como decía el profesor Adolf Merkel, es un principio de juridicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos llama a obedecer la ley o la norma legal, sino a obedecer el sistema jurídico en su conjunto, ¿no? Entendido como tal, como un sistema que debería ser coherente. Por lo tanto, quienes operan en la administración pública y lo propio también con los ciudadanos, están llamados a obedecer y a cumplir la Constitución, las normas legales, las normas reglamentarias, los tratados, ¿no? Todas las normas que rijan que estén dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, este principio de legalidad como principio de procedimiento administrativo es en realidad un principio de juridicidad. Vamos a ver que en lo que respecta al principio del ejercicio de la potestad sancionadora, que también se denomina igual de legalidad, el concepto en realidad es distinto, ¿no? Eh, Surgen determinadas cuestiones, determinadas interrogantes con este principio de legalidad, ¿no? Oye, si es que en realidad es un principio de juridicidad, yo como órgano administrativo, como autoridad administrativa, también estoy obligado a cumplir la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con algunos precedentes de observancia obligatoria que emite el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? En materia disciplinaria. ¿Recuerdan de repente el precedente 1/2020, me parece que es, en el cual se sentó el criterio respecto a la suspensión del plazo de prescripción en los casos de informes de control, que luego de que el Tribunal Constitucional señala que las faltas de la ley orgánica de la Contraloría eran inconstitucionales, empezaron a devolverlos a la entidad, lo que en principio debería ser analizado como responsabilidad funcional o funcionarial en la Contraloría, se devolvía a la entidad para que se analice como responsabilidad disciplinaria y se estableció pues una suspensión del plazo de prescripción, ¿no? Esta suspensión se realizó vía precedente de observancia obligatoria, ¿no? Ahora, si yo soy un operador de la administración y debo cumplir la Constitución, entonces la Constitución en realidad me dice que el plazo de prescripción, o en general, Constitución, principios y principio de legalidad también nos dice que los plazos de prescripción deben estar establecidos en una norma con rango legal, no a través de interpretación, ¿verdad? Entonces ahí empezamos de nuevo a tener estos conflictos. ¿Cómo los resuelven? ¿No? Eh, entonces, si bien este principio de juridicidad nos dice tienes que respetar el ordenamiento jurídico en su conjunto, finalmente, en la realidad, en la práctica, lo que hacen es respetan lo que establece su ente rector. Por ejemplo, en materia disciplinaria, ¿no? Lo que establece servir. Esto es un poco lo que se llama burocracia defensiva, ¿no? Es un término que se ha acuñado, me parece recientemente, que es, oye, si es que yo no cumplo con lo que me estás diciendo tú, ente rector, a mí me van a sancionar, a mí me van a procesar. Si yo digo, no, el plazo de prescripción en realidad ya se cumplió porque la suspensión que tú estás estableciendo es una suspensión ilegal, inconstitucional, por lo tanto, este caso está prescrito, a mí me van a abrir proceso. Oye, ¿cómo vas a decir que está prescrito si el presidente de observancia obligatoria 1/2020 te dice que no? Entonces surge esto que se denomina, pues como les menciono, burocracia defensiva, ¿no? Yo lo que voy a hacer es cumplir con lo que me estás diciendo tú ente rector, ¿no? Tú, a pesar de que yo sé que lo que estás diciendo tiene menor, no valor, pero digamos menor rango en el sistema jurídico, ¿no? Lamentablemente estoy obligado a cumplirlo, ¿no? En la práctica es esto lo que sucede. Vamos con el segundo principio, el principio del debido procedimiento, ¿no? Este es un principio continente, ¿no? Que abarca una serie de derechos a los administrados, en materia específica, a los servidores públicos que se someten a un procedimiento. Lo primero que les asegura es el derecho a ser notificados, ¿no? No notificados de cualquier manera, no notificados con cualquier cosa, notificados válidamente, ¿no? En su domicilio de haber brindado un correo electrónico. En el correo electrónico haber dado el acuse de recibo, si existe casilla electrónica y ha manifestado su autorización para el uso en la casilla electrónica, es no te corresponda que se le notifique. Y se le tiene que notificar no solo el acto de inicio,
como vamos a revisar en la siguiente sesión, el acto de inicio del procedimiento disciplinario debe ser acompañado con los antecedentes, ¿no? Entonces, la notificación debe realizarse para que sea válida en el domicilio indicado y con los antecedentes que han sido utilizados tanto en el informe de precalificación como en el acto de inicio. ¿Ok? Lo mismo también con el derecho de acceso al expediente. Lo vamos a ver posteriormente aquí también en principios que de hecho es tal su importancia que constituye un principio en sí mismo, el de acceso permanente al expediente, porque también está orientado a asegurar a los servidores el ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? Está bien, tú me has notificado, yo quiero saber si es que posteriormente se han realizado más actuaciones, si lo que me has notificado en efecto es lo que obra en el expediente. Entonces, en cualquier momento, yo puedo ir a la entidad y solicitar acceder a mi expediente, solicitar revisar mi expediente. Presentar descargos, naturalmente, ¿no? Es la oportunidad, digamos, por excelencia en el procedimiento disciplinario para el ejercicio del derecho de defensa, la presentación de los descargos. Vamos a revisar luego que el ejercicio de este derecho se puede materializar no solamente a través de la presentación de los descargos en la oportunidad que corresponda, sino a través de la presentación de escritos adicionales, llámese alegatos, llámese para mejor resolver lo que gusten. Y en la segunda etapa, en la etapa sancionadora, también se ejerce de manera oral. ¿Ok? Em, También nos asegura el principio del debido procedimiento el derecho a ofrecer y producir medios probatorios, ¿no? No solamente está referido a que yo pueda ofrecer medios probatorios que acrediten lo que yo estoy sustentando en mis descargos, ¿no? Sino también a poder cuestionar, a poder, digamos, sostener la invalidez o la impertinencia de los medios probatorios que está utilizando la autoridad instructora para poder iniciarme procedimiento. Entonces, este derecho a ofrecer y producir medios probatorios no solamente es en el aspecto positivo, que yo pueda ofrecerlos para sustentar mis alegatos, sino también en el aspecto negativo en cuestionar los medios probatorios que utiliza la administración. Solicitar el uso de la palabra, ¿no? También este es un derecho que lamentablemente ha sido minusvalorado, ¿no? por el Tribunal del Servicio Civil. En varias resoluciones de las diferentes salas se ha pronunciado respecto a la solicitud de informe oral que se realiza en la fase sancionadora. Vamos a conversarlo más a fondo en la segunda sesión. Pero en buena cuenta ha dicho que el que no se realice, por ejemplo, el informe oral, no supone que se anule el procedimiento, ¿no? Siempre y cuando se le haya asegurado el poder ejercer su defensa, su derecho de defensa al servidor, por ejemplo, en la instancia de la fase instructiva, ¿no? Si has presentado tus escritos, tu escrito de descargos en fase instructiva, el que no te den informe oral no supone una nulidad del procedimiento, sostiene el tribunal. Em, la decisión motivada y fundamentada en derecho, ¿no? Esto es en realidad natural a cualquier acto administrativo, ¿no? El cual debe contener como uno de sus requisitos de validez una debida motivación. Entonces, la resolución que me vaya a pretender sancionar tiene que contener una decisión motivada, ¿no? Motivada no solamente en los hechos del caso, lo que se ha denunciado, en lo que la Secretaría Técnica ha investigado, eventualmente lo que el órgano instructor también haya requerido, en la valoración de mis descargos escritos en primera instancia, orales en segunda fase, todo tiene que ser valorado, ¿ok? Para que la decisión pueda ser considerada. Y lo mismo también en cuanto al sustento normativo. O sea, no solamente voy a sustentarlo en base a los hechos, sino también debe tener un sustento normativo. ¿Cuál es la falta que tú has cometido? ¿Dónde está tipificada? ¿Qué otras normas habrías vulnerado? ¿No? Todo esto tiene que estar debidamente y coherentemente desarrollado en la resolución de sanción. Y por último, ya una vez, digamos, sancionado, el derecho al debido procedimiento también asegura nuestro derecho a poder impugnar, a poder cuestionar, a poder recurrir esa decisión final del órgano sancionador, ya sea ante él mismo a través de un recurso de reconsideración o ya sea
ante una segunda instancia, ¿no? Si es, vamos a verlo luego también, en casos de amonestación escrita, se va a resolver esta segunda instancia dentro de la misma entidad, y en casos de suspensión y destitución, sí se va a elevar al Tribunal del Servicio Civil. Continuando entonces, tenemos el principio de impulso de oficio, ¿no? Vamos a notar que dentro de estos principios del procedimiento administrativo, algunos, digamos, tienen un correlato en los principios que rigen los procesos judiciales, otros van en realidad en una dirección contraria por la naturaleza misma del procedimiento, otros están orientados a establecer obligaciones para la administración, para las autoridades y también para los administrados, ¿no? En este caso, el principio de impulso de oficio, por ejemplo, marca una diferencia entre lo que es el proceso judicial y el procedimiento administrativo, ¿no? En el proceso judicial, básicamente se rige por el impulso de parte, ¿no? Son las partes quienes se entiende son las interesadas en la resolución de la controversia, quienes tienen que estar detrás del secretario, detrás del juez para que se fijen las fechas, para que se puedan, digamos, actuar lo más antes posible. En el caso del procedimiento administrativo en general, el impulso como lo denomina el propio principio, es de oficio. Es decir, es la propia autoridad quien tiene que impulsar el procedimiento, ¿no? Independientemente de si las partes también lo desean hacer. Esto le corresponde a la autoridad que está a cargo, ya sea en el procedimiento disciplinario, ya sea la autoridad instructora, quien debe velar por impulsar que el procedimiento transcurra lo más célere posible. Vamos a ver que hay otra serie de principios que se vinculan también con este, o ya sea en la segunda fase la autoridad sancionadora. Tenemos también el principio de razonabilidad, ¿no? Que nos establece que cuando las autoridades vayan a calificar infracciones o vayan a imponer sanciones, eventualmente o establezcan restricciones a los administrados, deben mantener una debida proporción, nos dice, entre los medios que se van a utilizar, es decir, entre la sanción que yo voy a imponer y los fines públicos que se deben tutelar, ¿no? ¿Qué es lo que yo pretendo cuidar? ¿Qué es lo que yo quiero tutelar o qué es lo que yo quiero reivindicar? Esto frente a cómo yo voy a hacerlo, cómo te voy a sancionar para poder tutelar esto de aquí. Entonces, esto supone que haya un correcto ejercicio de razonabilidad. Vamos a ver que también para el ejercicio de la potestad disciplinaria hay un principio de razonabilidad que establece ya algunos elementos, ¿no? Y de hecho, también específicamente en el caso del procedimiento disciplinario de la Ley del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil ya ha establecido algunos criterios que deben ser evaluados para ponderar las sanciones que se vayan a imponer, ¿no? De manera que se asegure que estas, digamos, sean las necesarias para los fines que se van a perseguir. El principio de imparcialidad también. Este principio es, digamos, el correlato del principio de no discriminación, ¿no? Ya sea en un procedimiento sancionador o disciplinario, puedo asegurar el principio de no discriminación entendiendo que a un supuesto igual le debe corresponder una consecuencia igual. Es decir, si un servidor se ausentó 4 días de manera injustificada y lo sancioné con una semana de suspensión, lo propio debe suceder cuando otro servidor se ausente 4 días, ¿no? Para que no estemos hablando de que hay una discriminación entre el primero y el segundo caso. ¿Okay? Tenemos también el principio de informalismo, ¿no? También orientado a este impulso de oficio, a esta celeridad que se busca en los procedimientos administrativos. El principio de informalismo nos establece que debemos interpretar las normas de manera favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Asimismo, nos dice que no se deben afectar derechos e intereses por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que estos aspectos formales no afecten derechos de terceros o no afecten el interés público, ¿no? Por ejemplo, un caso que vi en el cual se presenta un recurso impugnatorio, no se señala si es reconsideración o si es apelación, pero adjunta nuevos medios probatorios. En el sustento, en el desarrollo del recurso impugnatorio,
¿no? Hace mención a estos nuevos medios probatorios, los cuales señalaba el impugnante, ha tomado conocimiento de manera posterior a la resolución de sanción, ante la preocupación, ¿no? Ante la sorpresa de haber sido sancionado. Entonces, si bien en el escrito no señala qué tipo de recurso está presentando, podemos determinar de la revisión del mismo, de la redacción, del desarrollo del recurso, así como de la presentación de los nuevos medios probatorios, que se trataría de un recurso de reconsideración, ¿verdad? Entonces, bajo el principio de informalismo, se le podría dar el trato de recurso de reconsideración. Tenemos también el principio de presunción de veracidad, ¿no? Bajo el cual los documentos y las declaraciones que se vayan a presentar en el marco de un procedimiento administrativo van a ser entendidos como ciertos, como apegados a la verdad, ¿no? Esta es una presunción, como tal es una presunción relativa, no es una presunción absoluta. Por lo tanto, sí admite prueba en contrario, ¿no? De hecho, hay otro principio que es la otra cara de la moneda de la presunción de veracidad que nos va a permitir poder verificar si es que en efecto aquello que hemos presumido en su momento como cierto, como veraz, lo es, ¿no? Ahora vamos con el principio de buena fe procedimental, ¿no? Este es un principio ya que obliga a todos los que intervienen en el procedimiento. Nos dice que todos aquellos intervinientes están obligados al respeto mutuo, a la colaboración y a la buena fe, ¿no? Y que la autoridad no puede actuar contra sus propios actos salvo revisión de oficio, ¿no? En cuanto a lo primero, recordemos esto, ¿no? Que obliga a todos los intervinientes en el procedimiento, no solamente a la autoridad, no solamente al servidor en el marco de un disciplinario, sino aquí los demás que intervengan. ¿Quiénes intervienen? Interviene la defensa técnica, ¿no? Interviene el abogado. También está obligado al cumplimiento del principio de buena fe procedimental. Los testigos también están obligados al principio de buena fe procedimental. Peritos, lo mismo. Todos aquellos que intervengan en el procedimiento estarán obligados al respeto de este principio, ¿ok? Asimismo, nos dice la autoridad no puede actuar contra sus propios actos, salvo revisión de oficio, ¿no? Estamos hablando de la nulidad de oficio o la revocación de los actos administrativos, ¿no? Salvo estos casos, no podría ir en contra de sus propios actos administrativos, ¿no? Consideremos también para esto que el error no genera derecho. Entonces, aquellos actos en los cuales en realidad se trate de un error, tendríamos que evaluar si estamos en este supuesto en el cual les menciono, el error no genera derecho. Principio de celeridad, ¿no? Nuevamente orientado hacia el informalismo, hacia el impulso de oficio. Obliga a todos los intervinientes, nuevamente, no solamente a autoridad, no solamente al servidor, sino a todos, a dotar de la máxima dinámica posible al procedimiento, ¿no? Es en buena cuenta evitar maniobras dilatorias del procedimiento. Principio de eficacia, ¿no? Establece que se debe prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre los formalismos que no afecten su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final y no disminuya las garantías ni causen indefensión, ¿no? Este principio de eficacia, si se dan cuenta, es muy parecido al que revisamos hace un momento de informalismo, ¿no? Aquel en el cual se debe entender que si es que se ha incurrido de repente en algún vicio, pero este vicio no es trascendente, se debe dotar de la máxima eficacia al procedimiento. Continuando entonces, tenemos el principio de verdad material, ¿no? Nuevamente, aquí se distancia también, marca un rasgo característico de los procedimientos administrativos frente a los procedimientos o procesos judiciales, ¿no? La verdad material supone que la autoridad deba verificar plenamente, nos dice, los hechos que motivan sus decisiones. En ese sentido, debe adoptar las medidas probatorias necesarias, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, ¿no? En el proceso judicial, ¿qué es lo que sucede? El juez lo que va a buscar es, en realidad, la verdad procesal, ¿no?
va a decidir en base a lo que les presentan las partes que acuden para resolver su controversia, ¿no? El demandante va a presentar sus medios probatorios, el demandado presenta también los propios, y en base a ello es que el juez decide. En el supuesto de procedimiento administrativo, y por lo tanto también en el disciplinario, lo que se busca no es la verdad que surge del proceso, sino se intenta buscar la verdad material. ¿Qué es lo que ha sucedido en la realidad? Por lo tanto, es que se le reconoce a la autoridad estas facultades como el impulso de oficio a partir de la cual puede requerir medios probatorios, ¿no? La propia autoridad puede solicitar que se presenten informes adicionales, que se cite a tal testigo, ¿no? Motu propio. ¿Por qué? Porque quiere averiguar qué es lo que sucedió en la realidad. No qué es lo que las partes me dicen que ha pasado, sino qué es lo que en realidad pasó. Incluso nos dice dentro de las medidas probatorias que debe adoptar, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, ¿no? Imaginemos un caso en el cual denuncian a un servidor que llega tarde, ¿no? El señor, digamos, su hora de entrada es a las 8 y él marca a las 8:15, ¿no? Y llega la denuncia al secretario técnico, el señor es amigo del secretario técnico, tanto así que ellos a las 9 de la mañana siempre salen a desayunar juntos a la cafetería de enfrente. Entonces, cuando el secretario técnico, además de no abstenerse, ¿no? Inicia el procedimiento porque, digamos, la falta es evidente, solicitó las cámaras, como ya sabe qué es lo que sucede, él pide las cámaras desde las 7:50 hasta las 8:30 de la mañana. No. Esto lo utiliza como medio probatorio. Aquí se acredita que el señor llega tarde porque, mira, está marcando esa hora. Tengo el registro de ingresos, ¿no? El control de asistencia. También se registra la hora a que ingresa. Esto tengo como medio probatorio. Ok, pero hay algo que ellos, digamos, tácitamente están omitiendo, ¿no? Porque si los dos salen a desayunar a las 9 de la mañana, se van a la cafetería de enfrente, si nosotros pedimos las cámaras, no hasta las 8:30, sino hasta las 9:10, 9:15, vamos a ver que ambos salen a desayunar juntos, ¿verdad? Entonces, la autoridad podría sí solicitar, oye, no me partas el registro de la cámara, dame el registro hasta las 9:30, 9:10, y voy a evidenciar nuevos hechos, ¿no? En búsqueda de esta verdad material. No solamente tengo como acreditado lo que se ha denunciado, las tardanzas, ¿no? Sino además tengo acreditado también el abandono de labores, si estamos hablando del régimen privado de repente, o el incumplimiento del horario y la jornada, si estamos hablando propiamente de la ley del servicio civil. Entonces, esto de aquí lo puede hacer y lo debería hacer, ¿no? En caso tenga conocimiento de la autoridad de oficio, está facultado para ello. ¿Ok? El principio de participación. ¿No? La regla general que se establece y también por mandato constitucional es que se puede acceder a la información de la entidad, de cualquier entidad pública, sin expresión de causa, ¿no? A cualquier tipo de información, en principio, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, como por ejemplo, cuando se afecte la intimidad personal, cuando la información esté vinculada a temas de seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por la norma, ¿no? En nuestro caso, en el caso disciplinario, la ley de acceso a de transparencia y acceso a la información pública establece como excepción las investigaciones que se realicen en el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Como hemos mencionado, si bien estamos hablando de procedimientos disciplinarios, al inicio de la sesión dijimos que se trata de un único jus puniendi, ¿no? Que se ejerce ya sea en materia penal o ya sea en materia administrativa. Entonces, estamos hablando de la misma potestad sancionadora cuando hablamos de los disciplinarios. Por lo tanto, los disciplinarios estarían dentro de esta excepción de las investigaciones que se realizan en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora. Por lo tanto, estarían exceptuados de este derecho de participación. Los demás procedimientos que no sean sancionadores estarían dentro de este marco, ¿no? Hay también sus excepciones a esta excepción, que es cuando transcurren 6 meses, por ejemplo, desde que se inició el procedimiento, ¿no? O cuando el procedimiento ya ha sido concluido, ¿no? Entonces, hay excepción y hay excepción de la excepción en cuanto al principio de participación. Principio de simplicidad, nuevamente también orientado al informalismo, al impulso de oficio.
a eficacia, ¿no? Nos dice que los trámites deben ser sencillos y sin complejidades innecesarias. Los requisitos deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persiguen. Básicamente para aquellos procedimientos, digamos, en los cuales se está solicitando un título habilitante o se está solicitando, por ejemplo, un DNI, un brevete, ¿no? No tanto para los casos disciplinarios. Si estoy, por ejemplo, yendo a solicitar mi DNI, no resultaría racional que me exijan un certificado de buena salud. El certificado de buena salud no está relacionado con mi identidad. Yo quiero tener mi DNI, estoy haciendo mi trámite de DNI para, de cierto modo, poder asegurar mi identidad. No tiene nada que ver con mi salud. Entonces, en ese caso se estaría vulnerando el principio de simplicidad, ¿no? Principio de uniformidad. Nos dice que los requisitos deben ser similares para trámites similares, ¿no? Y del mismo modo se debe garantizar que las excepciones no sean la regla y que obedezcan a criterios objetivos y fundamentados. Supongamos que yo quiero abrir una armería, ¿no? Quiero vender armas. Entonces, para eso, digamos, voy a solicitar mi permiso a Sucamec y mi tienda de armas está acá en Lima. Entonces me piden requisitos A, B y C. Y por otro lado, hay otro ciudadano que quiere abrir su tienda de armas en, no sé, pues se me ocurre, ¿no? En el Braem. Entonces, resultaría lógico que le exijan algunos otros requisitos, ¿verdad? Entonces, si bien el trámite en principio sería similar y por uniformidad le deberían exigir requisitos similares, ¿no? Si bien esto es cierto, también se puede establecer excepciones cuando la naturaleza de las cosas así lo exija, ¿no? Como en este caso, el Braem es una zona de conflicto, entonces la venta de armas debería tener mucha mayor regulación, supervisión, por lo tanto se justificaría una diferencia en los trámites en ambos lugares, ¿no? Principio de predictibilidad o confianza legítima, ¿no? Habíamos hablado del principio de participación, el derecho a solicitar la información a la administración pública, y tenemos por otro lado la predictibilidad o confianza legítima, ¿no? La información que a mí me den, que a mí como ciudadano, como administrado, como servidor me den, debe ser veraz o debe por lo menos presumirse veraz, completa y confiable, ¿no? Si es que no lo es, si por ejemplo a mí me dieron una información que finalmente no era tan acertada, no era veraz y en base a esa, yo soy servidor público, pedí información, no fue veraz y en base a esa información no veraz, yo tomé determinadas decisiones que finalmente me hicieron incurrir en una falta, yo puedo alegar que a mí me han inducido a error, ¿no? Porque lo que me han remitido, la información que me dieron, no era veraz, completa ni confiable. ¿Ok? El administrado nos dice debe tener comprensión cierta sobre cuáles son los requisitos que se le van a exigir en caso de trámites, qué trámites debe seguir, cuál es la duración estimada del trámite o del procedimiento y cuáles son los eventuales resultados que puede obtener, ¿no? Esto básicamente, digamos, se ve en los TUPAS, ¿no? Los textos únicos de procedimientos administrativos es donde vamos a ver qué requisitos piden, si es que hay que pagar, cuánto tengo que pagar, cuál es el trámite a seguir, aproximadamente cuánto dura y cuál es el resultado que voy a obtener. Privilegio de controles posteriores, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente el principio de presunción de veracidad, ¿no? Bajo el principio de presunción de veracidad, decíamos, se va a partir de entender como cierto, como veraz, como pegado a la verdad, la documentación o las declaraciones que los administrados o que los servidores presenten ante la entidad. Y habíamos dicho también que este era, que era una presunción eh, relativa, no era una presunción absoluta. Como presunción relativa admite prueba en contrario. ¿Cuál es la prueba en contraria? La que se va a encontrar a partir del privilegio de controles posteriores, ¿no? Si bien yo ya he entendido que lo que tú me has presentado era cierto, ahora voy a verificarlo, ¿no? Ahora voy a consultar si en efecto lo que tú me has presentado es cierto. Si tú te has presentado a un concurso público de méritos con un título, el cual bajo el principio de presunción de veracidad yo tomé como cierto, una vez que tú ya has ingresado, ganaste el concurso, firmaste tu contrato, estás desempeñando tus funciones,
yo, recursos humanos, voy a hacer mi control posterior. Entonces voy a oficiar a la universidad, al instituto, a donde fuere, para verificar que en efecto el título que has presentado es cierto, que tú has estudiado ahí, que has obtenido este grado, que has estudiado de tal a tal año, ¿no? Porque hay casos en los que sí estudió, pero no obtuvo el grado. Entonces hay toda una serie de casuística, pero que se va a determinar a partir de este principio de privilegio de controles posteriores. Ejercicio legítimo del poder. Nos dice que la autoridad debe ejercer única y exclusivamente las competencias que le han sido atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades y debe evitar el abuso de poder, ¿no? Hay que diferenciar este caso de aquellos en los cuales usurpan funciones, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando yo soy un funcionario público o soy un directivo, tengo determinadas facultades para poder ejercer y las ejerzo de manera abusiva, ¿ok? No es que yo ejerzo funciones ajenas, ¿no? Por ejemplo, yo soy el titular de recursos humanos y a mí me corresponde el pago de las liquidaciones, ¿no? Un caso bastante usual. Entonces, el servidor ha cesado, ya han hecho el cálculo de la liquidación, yo tengo que firmarlo para que se remita a administración y se proceda con el pago, ¿no? Pero no lo quiero firmar, porque el servidor se fue, ni siquiera hizo entrega de cargo, me dejó las cosas tiradas, entonces no voy a firmarlo. No pasa un mes, 2 meses, 3 meses. Oye, pero es tu función y las funciones finalmente como servidor público se convierten en deberes. Entonces, tú tienes que firmar eso de ahí dentro del plazo que establece la norma. Si eres CAS, lo que te dice la normativa del CAS es que tú debes pagar lo que corresponde a las vacaciones no gozadas en la siguiente oportunidad de pago. Es decir, si yo ceso ahora en abril, me deberías pagar en mayo, ¿no? Entonces, hay jefes de recursos humanos que no lo hacen. Estarían haciendo un ejercicio abusivo de ese poder que tienen, ¿verdad? Claro está, siempre y cuando no hayan causas justificantes, porque a veces hay entidades en las cuales existen temas presupuestales que limitan el pago de estas vacaciones truncas, de las vacaciones no gozadas en los casos del personal CAS, ¿no? O de beneficios sociales, si estamos hablando de 728, por ejemplo. Entonces, en estos casos podríamos hablar de un ejercicio ilegítimo del poder, un ejercicio abusivo del poder. Si es que yo soy jefe de recursos humanos y me pongo de repente a emitir certificados de crédito presupuestal que le corresponde a la jefatura de presupuesto, en ese caso estamos hablando ya de usurpación de funciones, ¿no? Es algo que a mí no me corresponde y que estoy haciendo. No es un ejercicio ilegítimo o abusivo porque no está en el marco de mis funciones, sino estoy usurpando funciones. Será un tema distinto, un delito distinto, una falta distinta. Principio de responsabilidad. Este principio nos dice que la autoridad responde por los daños ocasionados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Naturalmente no se refiere a cualquier actividad administrativa, sino de la actividad administrativa que está en su supervisión, bajo su encargatura, bajo sus funciones, ¿no? Aquí les quiero comentar un caso, ¿no? Imaginemos un servidor que trabaja en un consulado, ¿no? Un consulado en Japón, por decirlo, y como él está trabajando en un país extranjero, necesita una visa, naturalmente. Entonces, él tiene la visa de trabajo en tanto dure su contrato con el consulado, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo denuncian por hostigamiento sexual. La denuncia, digamos, procesa, llega hasta la fase sancionadora, no valoran sus descargos, lo que fuere, lo sancionan con destitución. El señor apela y esto sube al tribunal. Pero claro, en tanto apela, la destitución, como sabemos, supone la desvinculación que se ejecuta de manera inmediata al día siguiente de la notificación y la inhabilitación que ya recién se va a ejecutar una vez que Servir confirme. Pero ya ejecuté la desvinculación. El señor ya no tiene contrato, ya no trabaja para el consulado, ya no trabaja para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya no trabaja para el Perú. Por lo tanto, su visa de trabajo tampoco tendría sentido. Le quitan la visa de trabajo, el señor se queda como ilegal, tiene que regresar al país. ¿Ok? Finalmente, el tribunal resuelve y dice nulo el procedimiento. Oye, todo el daño que me has generado. Mira, no solamente he perdido mi trabajo, o sea, he tenido que volver al país, he tenido que empezar de cero, me has difamado como si fuese un hostigador sexual. Entonces, ustedes, autoridades, tienen que responder
por lo que están haciendo, ¿no? Principio de responsabilidad. Nuevamente, la autoridad responde por los daños ocasionados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. ¿Ok? El caso que les comento no es irreal, en realidad todos los casos que le voy a mencionar, por lo general son casos que han sucedido. Continuemos ahora con el principio de acceso permanente, ¿no? Lo que les mencionaba también. Cuando conversamos de el principio del debido procedimiento, decíamos que era un principio continente que aseguraba una serie de derechos, ¿no? Entre esos derechos estaba el derecho de acceder al expediente. Ese derecho, les dije, es tan importante que tiene un principio exclusivo, el principio de acceso permanente, bajo el cual se debe facilitar la información a los administrados, en el caso que nos ocupa, específicamente a los servidores públicos sometidos a procedimientos disciplinarios, que son parte del mismo. ¿No? Claro está, porque no va a acceder al expediente un tercero o incluso el denunciante. Como sabemos, el denunciante en los procedimientos sancionadores en general no es parte del mismo, es un tercero coadyuvante. Lo mismo sucede en el procedimiento disciplinario. ¿No? El denunciante no es parte del procedimiento, por lo tanto, no debe acceder al expediente. ¿Por qué? Si finalmente hemos dicho hoy es información pública, no, no es información pública. Como habíamos mencionado, el ejercicio de la potestad sancionadora está dentro de una excepción, bajo la cual no se puede acceder a este tipo de expedientes de materia disciplinaria. ¿Ok? Ahora, ese acceso nos dice, puede ser en cualquier momento, ¿no? Debe conocer el estado de la tramitación, puede acceder, revisar el expediente en físico, obtener las copias de los documentos contenidos en dicho expediente. ¿Cómo se debe materializar esto? La regla general es que la custodia de los expedientes disciplinarios debe estar a cargo del secretario técnico. Sin embargo, iniciado el procedimiento, si bien se mantiene esta obligación de custodia, se va a ver interrumpida, si se quiere, en determinadas oportunidades, porque una vez que yo secretario técnico, emito mi informe de precalificación, remito el proyecto de mi acto de inicio y se lo envío al órgano instructor, el órgano instructor va a tener que revisar el expediente, ¿no? Por lo tanto, le envío los proyectos, mi informe junto con el expediente. En este caso, el deber de custodia ya no queda en el secretario técnico, se pasa al órgano instructor, eventualmente al órgano sancionador. Eh, Sin embargo, como suele suceder, el órgano instructor lo que hace es recibe los descargos y se los remite al secretario técnico para que los evalúe. Lo mismo el órgano sancionador, ¿no? Luego del informe oral, oye, secretario técnico, evalúa los alegatos del informe oral y proyectame la resolución final. Entonces, el expediente en realidad puede estar con cualquiera de estas tres personas, si se quiere, ¿no? Autoridad instructora, autoridad sancionadora o secretario técnico. Cuando yo voy a la entidad a solicitar el acceso a mi expediente, yo voy a dirigirme al secretario técnico. Y el secretario técnico es quien tiene que indicarme quién tiene, dónde está mi expediente. ¿Ok? Eh, no, o sea, puede darse el caso, pero no es lo correcto en que me diga, puedes regresar mañana a tal hora, vas a estar a revisar tu expediente en la sala tal, ¿no? Sin embargo, lo que nos asegura este principio es que en cualquier momento yo puedo acceder. Si voy hoy día, yo puedo acceder a mi expediente, yo debo poder revisar mi expediente. Mi expediente debe estar al día con la última actuación que se ha realizado, debidamente foliado. ¿Por qué? Porque así yo también voy a comparar con lo que a mí me han notificado, como les mencionaba, ¿no? Debidamente foliado, la foliación es algo muy importante, ¿no? Porque si es que el expediente no está foliado, no vamos a asegurar la integridad del mismo. Puede ser que se hayan cambiado hojas, se hayan sacado hojas, se hayan agregado hojas o se hayan cambiado hojas, ¿no? Entonces, imaginen que cada servidor tenga que ir y estar verificando hoja por hoja el expediente que le han notificado y el expediente que existe en la entidad, ¿no? Esto, digamos, de cierto modo se cobertura con la foliación, ¿no? Si es que el expediente que está aquí en la entidad es el mismo, tiene la misma foliación que yo tengo aquí, podremos partir, pues, de que debería ser el mismo, ¿no? Entonces, la foliación, como les comento, es bastante importante para los secretarios técnicos que estén presentes. Esto sí debe estar al día, porque en cualquier momento, como les digo, cualquiera de los servidores puede ir y solicitar revisar su expediente. ¿Ok? Eh, bueno, eso en cuanto al principio de acceso permanente, ¿no? Ahora vamos a revisar
aquellos principios específicos del ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Como hemos visto, potestad sancionadora barra disciplinaria, ¿no? Finalmente, es un único jus puniendi, como se ha mencionado. Principio de legalidad. Cuando revisamos el principio de legalidad del procedimiento administrativo en general, señalábamos que hacía referencia a un principio de juridicidad, ¿no? Habíamos citado incluso la obra del profesor Adolf Merkel. En el caso del principio de legalidad de la potestad sancionadora, la situación es distinta, porque ya no estamos hablando de esta obligación de cumplir, de respetar toda la normativa del ordenamiento jurídico, sino básicamente establece en principio una reserva de ley, porque nos dice, solo por norma con rango de ley cabe atribuir la potestad sancionadora y la previsión de las consecuencias administrativas, es decir, las sanciones. Solamente una norma legal, entiéndase, no solamente una ley del Congreso, sino cualquier norma con rango legal, decreto legislativo también, puede otorgar esta potestad de sancionar a una entidad o a una autoridad y puede establecer también las sanciones, ¿no? Eh, digamos en sencillo, el otorgamiento de la potestad de sancionar las faltas que se vayan a cometer y las sanciones deben estar reguladas en una norma con rango legal. ¿Ok? Vamos a ver luego en tipicidad la parte referida a la tipificación, a la regulación de las faltas. Pero estas tres deben estar en una norma con rango legal. Eso es en buena cuenta lo que nos quiere decir el principio de legalidad en la parte del ejercicio de la potestad sancionadora. Asimismo, hay un segundo aspecto importante, ¿no? Que nos dice, no se puede imponer pena privativa de la libertad en sede administrativa, ¿no? Esto no sería necesario, ¿verdad? Sería algo que se debería sobreentender, oye, estoy en sede administrativa, ¿cómo me vas a sancionar con pena privativa? Claro, lo que pasa es que una vez que leemos esto a la luz de lo que explicamos al inicio, de un único ejercicio del jus puniendi, esta regulación tiene sentido, ¿no? Oye, está bien, es una única potestad de sancionar la que tiene el Estado, ¿sí? Pero en sede administrativa tú no puedes ejercerla como se hace en sede penal. En sede administrativa tú impondrás las sanciones que correspondan y que por ley yo te voy a establecer, ¿no? Yo ya sea Poder Legislativo a través de una ley, ya sea Poder Ejecutivo a través de un decreto legislativo, ¿no? Las sanciones que se establezcan aquí vas a poder tú imponerlas. No las sanciones de pena privativa porque esas son exclusivas de la sede penal, ¿ok? Llega también ahí otra discusión, ¿no? Oye, si se supone que el término principal para poder diferenciar esto es la gravedad, ¿no? Porque la privación de la libertad se entiende como una sanción o un ejercicio del jus puniendi de manera más gravosa para los ciudadanos. ¿Qué tan grave, digamos, es, esto es totalmente subjetivo, ¿no? ¿Qué tan grave es que, digamos, sancionen con pena privativa de la libertad a una persona de 4 años, 5 años, o por otro lado, administrativamente, eh, digamos, le inhabiliten a contratar con el Estado cuando toda su vida se ha dedicado a eso, se le imponga además una multa millonaria, ¿no? Como suele pasar en casos, por ejemplo, de, que se ventilan en Indecopi. Entonces, aquí, si me pones una ruina millonaria que yo no voy a poder afrontar y además me inhabilitan, es como que me arruinaste, ¿no? Y por otro lado, tenemos una pena privativa de libertad que de repente cumplida, el señor puede salir y continuar con sus negocios. Entonces, esto ya es una evaluación totalmente subjetiva de cuál resulta en realidad más grave. Lo cierto es que en sede administrativa no se puede imponer pena privativa de la libertad. Tenemos luego el principio del debido procedimiento, que en buena cuenta establece las mismas garantías, los mismos derechos que habíamos mencionado en la primera parte respecto a procedimiento administrativo en general, pero establece sí una regla específica para procedimientos disciplinarios sancionadores, ¿no? La separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, ¿no? Haciendo digamos, un símil con lo que es el proceso penal, ¿no? Tenemos esta fase instructora que va a ser, digamos, el control de la acusación y la fase sancionadora que va a ser ya el juicio, ¿no? Van a ser dos fases distintas con dos autoridades distintas. Eh, y continuando con el símil, el secretario técnico vendría a ser como el fiscal que va a proponer
digamos, la acusación que va a ser revisada por el instructor y posteriormente la decisión la va a tomar el órgano sancionador. Entonces, este debido procedimiento supone esta separación entre ambas fases, ¿no? Oye, si es que es así, ¿por qué en los casos de sanción de amonestación escrita instruye y sanciona la autoridad, el jefe inmediato? ¿No? Si me estás diciendo que el principio del debido procedimiento te dice que debe haber una separación entre fase instructora y fase sancionadora, y no solamente una separación entre fases, sino que cada una debe estar a cargo de una autoridad distinta, ¿cómo es posible que luego en las amonestaciones escritas no se respete este principio, ¿no? Bueno, vayamos a preguntárselo a los legisladores, ¿no? Porque de hecho sí, la ley 30057 establece esa particularidad. La fundamentación que se ha pretendido sustentar es que, bueno, como es una amonestación escrita, no es en realidad una sanción que revista de mayor gravedad, como si lo es una suspensión o una destitución, por lo tanto, el procedimiento debería ser un procedimiento sumario, ¿no? Bastante célere, bastante rápido, y no ameritaría esta diferencia entre autoridad instructora y sancionadora. Es el argumento que se ha sostenido, pero lo cierto es que el principio establece esa diferencia. El principio de razonabilidad, ¿no? También habíamos revisado esto en la primera parte y les dije que ya cuando se regula en el marco de la potestad sancionadora se establecen unos elementos que se van a ponderar, ¿no? Este principio entonces nos dice que se debe prever que la comisión de la conducta sancionable, es decir, la comisión de la falta, no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas o asumir la sanción, ¿no? Es decir, si en materia ya disciplinaria, si yo falto una semana y me vas a poner una amonestación escrita, bueno, entonces voy a seguir faltando porque la sanción que me estás poniendo es una amonestación escrita. No, digamos, hasta dónde es razonable esa sanción. De verdad genera este desincentivo a continuar cometiendo esta conducta, ¿no? Estos son elementos que se deben ponderar. Justamente nos dice, las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento teniendo en cuenta el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, ¿no? Hay infracciones que son, digamos, mucho más difíciles de probar, como los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Que de hecho son calificados como faltas clandestinas, ¿no? Porque usualmente se realizan sin testigos, ¿no? Entonces, la probabilidad de la detección es un elemento que también va a ser utilizado para la ponderación de la sanción. La gravedad del daño al interés público o al bien jurídico protegido, el perjuicio económico que se haya causado, la reincidencia, nos dice, ¿no? Es decir, que la misma infracción se haya cometido en el plazo de un año desde que quedó firme la primera sanción. Solamente en estos supuestos estamos hablando de reincidencia. Las circunstancias de la comisión de la infracción, ¿no? Si es que hay algunos aspectos específicos, periféricos respecto a la comisión de la infracción que resulten relevantes, ya sean de repente para poder comprender la realización de la conducta y eventualmente tenerlas como atenuantes o para agravar la misma, ¿no? Estas circunstancias se van a evaluar caso por caso. Y tenemos también la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, ¿no? Nótese que la intencionalidad está considerada aquí, ¿no? En este punto, bajo el principio de razonabilidad, como uno de los elementos para ponderar, no como uno de los elementos para determinar la comisión de la infracción, ¿no? Es decir, y esto se entendía antes, ¿no? Justamente por eso es que luego se modifica en el 2016 y se agrega el principio de culpabilidad, que no era tan necesario, pero lo que se comprendía antes o se malentendía es que no se debería evaluar intencionalidad para determinar si se cometió o no se cometió la infracción y para determinar, consecuentemente, si existió responsabilidad, sino se va a evaluar intencionalidad únicamente al momento de ponderar la sanción, ¿no? Pero esto suponía un sistema de responsabilidad objetiva.
que como sabemos, pues no resulta amparable, ¿no? La responsabilidad objetiva tiene que estar regulada específicamente en una norma con rango legal y sustentada, por qué en esos casos la responsabilidad va a ser objetiva, sino la regla es que la misma es subjetiva. Por lo tanto, la intencionalidad va a ser también uno de los elementos para determinar si es que se cometió la falta o no y si es que existe o no existe responsabilidad. Principio de tipicidad también, ¿no? Este principio nos establece también una serie, digamos, de subprincipios, ¿no? Primero, nos dice que la tipificación tiene que estar realizada en una norma con rango de ley, ¿no? Cuando revisábamos el primero de los principios del ejercicio de la potestad sancionadora, que era el de legalidad, decíamos el principio de legalidad en buena cuenta es un principio que establece reserva de ley, ¿no? La potestad sancionadora se otorga con una norma de rango legal. Las sanciones se deben regular también en una norma con rango legal. Y las faltas también deberían ser reguladas en una norma con rango legal, ¿no? Está aquí el primero, digamos, de los subprincipios de tipicidad, ¿no? Lex certa nos dice que sea una norma con rango de ley. Segundo, no se puede tipificar vía interpretación o vía analogía. Es decir, la tipificación debe estar expresamente determinada en esa norma con rango de ley. Yo no puedo interpretar un tipo administrativo para decir, oye, mira, bajo la interpretación de los elementos del tipo, este hecho sí constituye una falta. No, o sea, los tipos administrativos no se interpretan. Se establece cuáles son los elementos del mismo y se evalúa si es que los hechos se subsumen en ese tipo o no. No se puede interpretar para poder decir si ha cometido la falta. De igual modo, tampoco se puede sancionar o tipificar por analogía. ¿Okay? Ni analogía ni interpretación. Los reglamentos son de desarrollo, ¿no? Es la naturaleza principal en términos generales de los reglamentos. Los reglamentos siempre van a desarrollar la ley, ¿no? Una ley. En ese sentido, los reglamentos no pueden crear nuevos tipos, ¿no? Bajo la lex certa, la tipificación se realiza con norma de rango legal. Entonces, un reglamento, al ser de menor jerarquía, no puede regular tipos administrativos. Sin embargo, de manera excepcional, si la norma con rango legal establece que la tipificación se puede realizar vía reglamentaria, entonces ahí la tipificación reglamentaria tendrá sentido y tendrá validez. Solamente cuando la norma de rango legal así lo establece. ¿Ok? La tipificación, además, no puede imponer el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria. Reglamentaria bajo esta excepción. Vamos a ver también en la siguiente lámina, me parece, el principio de irretroactividad, ¿no? La lex previa lo que nos dice es que para que a mí me puedas decir que yo he incumplido, he incurrido en una falta, esa falta tiene que estar tipificada con anterioridad a la comisión de mi conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque es únicamente cuando ha estado vigente con anterioridad, tú puedes exigirme el cumplimiento de la misma. No me puedes exigir el cumplimiento de una norma que es posterior a la comisión de los hechos, porque al momento de la comisión de los hechos, esa conducta no estaba prohibida. ¿Ok? Entonces, este subprincipio del ex previa nos exige que en la tipificación no se va a poder jalar hacia atrás, ¿no? Como vamos a ver luego en el principio de retroactividad y vamos a ver la excepción también a esto. Los dice también que en la configuración de regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico fundamento respecto de aquellos delitos. Es decir, aquello que ya está reconocido como delito no debería ser considerado a su vez como una falta, ¿no? Y hay algo adicional, ¿no? Dentro de estos subprincipios que no está en la lámina, que no lo establece el TUO, ¿no? Que es la garantía o el subprincipio del ex scripta, ¿no? Este subprincipio del ex scripta nos exige que aquella ley que establece la tipificación sea una ley estatutaria, es decir, que sea una ley escrita, una ley formal. Es decir, que yo no puedo tipificar o no puedo señalar que existe un tipo administrativo
bajo, por ejemplo, una norma consuetudinaria. No puedo decir, oye, por costumbre, esto está prohibido. No. Bajo su principio del ex scripta, la tipificación tiene que estar en una ley estatutaria, ley escrita, ley formalmente establecida. Ahora, lo que les mencionaba, el principio de irretroactividad, ¿no? Es, digamos, la continuación del subprincipio del ex previa, ¿no? El principio de retroactividad establece que la regla general es que las normas, y aquí ya nos habla en general, no solamente aquellas normas que establezcan tipos administrativos, sino las normas en general no se van a aplicar hacia atrás, ¿no? La norma se va a aplicar desde su vigencia en adelante. ¿Cuál es la excepción? Cuando esta norma me beneficie. Cuando la norma beneficie al administrado o beneficie al servidor, se va a poder aplicar de manera retroactiva, ¿no? Lo que se conoce como retroactividad benigna. Y tenemos también el concurso de infracciones, ¿no? Que establece que una conducta califica como más de una infracción. O sea, es una sola conducta, pero se puede tipificar como dos faltas o tres faltas, ¿no? Encaja, digamos, en estos tres tipos. En estos casos, nos dicen, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, ¿ok? No la sanción de mayor gravedad, sino la sanción de la infracción de mayor gravedad. Eh, Les cuento un caso, ¿no? Imaginemos un servidor que eventualmente tiene teletrabajo mixto, entonces eventualmente marca o está habilitado también para poder marcar desde su casa. Entonces, era un día en el que el servidor tiene que realizar trabajo presencial. Como ya ve que no va a llegar, su ingreso es a las 8, él espera hasta las 7:55 y a las 7:55 desde su casa registra su asistencia. ¿Ok? Entonces dice, oye, bueno, ya registré mi ingreso, ¿no? Entonces voy a ir a tomar desayuno y después voy a la oficina. Entonces llega a la oficina como a las 10 de la mañana. Entonces llega la denuncia, ¿no? Se analiza y se evalúa, oye, la conducta que tú has cometido supone el incumplimiento del horario y la jornada, ¿no? Porque tú has señalado que has ingresado a una hora, pero en realidad has ingresado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, entre las 8 y las 10 tú no has desarrollado tus funciones, no has realizado labor expresa, digamos, no has trabajado en buena cuenta. Entonces, si no has trabajado, hay un incumplimiento del horario y la jornada, ¿no? Eh, les aumento un elemento adicional. Imaginemos que el servidor no llegó a las 10, el servidor llegó a las 8:10, es decir, llegó tarde. ¿Ok? Entonces tengo por un lado tardanzas, por otro lado incumplimiento del horario y la jornada, porque si bien son 10 minutos, esos 10 minutos yo no los he trabajado. Entonces estamos también en el supuesto de incumplimiento del horario y la jornada. Y tenemos por otro lado que le has mentido a tu empleador. Le has hecho creer que has llegado temprano, ¿no? A las 7:55 cuando en realidad has llegado a 8:10. Entonces, tu conducta no ha sido proba, no has actuado con honradez, ¿no? Del mismo modo, tampoco ha sido una conducta idónea, ¿no? Tú no eres un personal idóneo, no tienes aptitud moral bajo el código de ética, ¿no? Y también se habría vulnerado el principio de veracidad, ¿no? Porque le has mentido a tu empleador. Entonces tenemos un solo hecho que puede calificar en tres supuestos. Tardanzas, que se regula por el reglamento interno, ¿no? Las tardanzas se van a sancionar o se consideran como una falta leve en el reglamento interno. Tenemos por otro lado la ley 30057, ¿no? Incumplimiento de la hora y la jornada, y tenemos por otro lado Código de Ética de la Función Pública. Oye, entonces estoy en un supuesto de concurso de infracciones. Es una sola conducta que califica como más de una infracción. ¿Qué sanción le impongo? ¿Qué me dice? Se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad. Ok, ciertamente tardanza no es la de mayor gravedad, la descartamos. Nos quedamos entre incumplimiento del horario y la jornada y código de ética de la función pública. Aquí ya va a tener que ser un ejercicio de valoración, de motivación para sustentar por qué yo considero que una es más grave que la otra. ¿No? A nivel de infracción, nuevamente, porque finalmente la sanción para ambas puede ser suspensión o destitución.
Particularmente, yo consideraría que resulta una infracción más grave aquella que va por el código de ética, ¿no? Por probidad, idoneidad y veracidad. Porque aquí, digamos, se podría incluso sustentar el rompimiento del vínculo ante la gravedad de la infracción que estás cometiendo. Le estás, nuevamente, no recordemos, le estás mintiendo a tu empleado. Le estás haciendo creer que has ingresado a una hora cuando en realidad has ingresado mucho después. Pero, como les digo, esto va a ser ya un ejercicio de valoración y de motivación que se debe realizar en cada caso y a nivel del criterio de cada autoridad, ¿no? Para el caso del ejemplo, estamos en un supuesto de concurso de infracciones. Continuación de infracciones ahora. Nos dice que para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción. Primer requisito, 30 días hábiles desde que se me impuso la primera sanción. Segundo, que se acredite haberle solicitado al administrado demostrar el haber cesado en esa infracción. ¿Ok? Entonces, primero, 30 días hábiles luego de la primera sanción. Yo, entidad, empleador, autoridad, tengo que haberle pedido que cese con esa conducta infractora dentro de este plazo. Y también hay excepciones, ¿no? Nos dice las entidades, bajo sanción de nulidad, no van a poder atribuir el supuesto de continuidad y la imposición de una sanción respectiva en los siguientes casos. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se le impuso la última sanción administrativa. Es decir, cuando yo he impugnado la primera sanción. Si esta primera sanción ha sido impugnada y todavía no ha sido resuelta, entonces no podemos hablar de continuación de infracciones. Segundo, cuando el recurso administrativo no hubiera recaído en acto administrativo firme. Por ejemplo, interpuse un recurso de reconsideración. Resuelves la reconsideración, continúas con la sanción y apelo, ¿no? Entonces, en este segundo caso, tampoco puedes volver a sancionarme porque no estamos aún en el supuesto de continuación de infracciones. Y tercero, cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento. Esto es un caso, digamos, bastante inusual, pero que puede darse, ¿no? Cuando una falta, ¿no? O una conducta que a la fecha se considera como falta y de repente de aquí a 15 días es derogada, ¿no? Entonces, en ese caso, se deroga. Cuando se deroga, se entiende que esta conducta ya no va a ser entendida socialmente como una conducta inadecuada, ¿no? Por lo tanto, y por contradicción, pasaría a ser una conducta adecuada. Si no está prohibido, entonces está permitido, ¿verdad? Entonces, en estos casos, obviamente, tampoco podemos hablar de continuación de infracciones, porque si bien en el primer momento en que yo la cometí, sí era una infracción, sí estaba regulada como tal, en el segundo momento ya no lo era. ¿Ok? Por lo tanto, no hay un caso de continuación de infracciones. Eh, Causalidad. Ok. El principio de causalidad nos dice que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Entonces, el primer elemento a identificar es que estamos hablando de conducta, por lo cual tiene que ser necesariamente algo realizado por una persona humana, ¿no? Porque estamos hablando de conducta. Algo que se realizó por una máquina, por un equipo, por un sistema, esos casos no van a poder ser responsabilidad de algún servidor, porque no se cumple con el principio de causalidad, ¿no? Oye, se cayó el sistema, entonces no sé, no pude subir el documento o lo que fuere. Ya, está bien. No se subió a tiempo, pero no por mi responsabilidad, sino porque se cayó el sistema. Entonces se rompe el principio de causalidad. Primer elemento, conducta. Esta conducta puede ser omisiva o puede ser activa. Es decir, dejo de hacer algo a lo que estoy obligado a hacer o hago algo que no debía hacer, ¿no? Conducta omisiva o activa, que constituye la infracción sancionable. Eh,
Sí me gustaría mencionar aquí o traer a colación, en todo caso, el principio de lesividad, ¿no? En materia penal se habla que solo se sanciona si se ha lesionado o se ha puesto en peligro un bien jurídico. En sede administrativa, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no se requiere el cumplimiento del principio de lesividad, no se requiere la generación del daño. Si es que lo que está tipificado como falta es la conducta, por ejemplo, la negligencia en el ejercicio de las funciones, lo que tengo que acreditar es que el señor le corresponde realizar tal función y que la realizó de manera negligente. No tengo que acreditar que ese actuar negligente generó un daño a la entidad. Eso de ahí lo evaluaré para ponderar la sanción, pero el tipo administrativo no exige el resultado, ¿ok? Entonces, no se rige bajo el principio de lesividad. Y tenemos presunción de licitud, ¿no? Bueno, esta es la presunción de inocencia, pero en su vertiente administrativa, ¿no? Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuente con evidencia en contrario. Esto además juega de la mano con el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que habíamos visto en cuanto a los principios del procedimiento administrativo. Yo voy a presumir que lo que tú me estás diciendo, los documentos que me estás presentando son ciertos, son veraces, ¿no? Pero voy a hacer luego mi control posterior. De igual modo, yo voy a presumir también que tú has actuado apegado a tus deberes, ¿no? Has actuado en el cumplimiento de tus funciones. Pero si es que demuestro lo contrario, entonces se te va a poder iniciar el procedimiento respectivo. Culpabilidad, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando veíamos razonabilidad, veíamos que la intencionalidad era uno de los elementos a considerar al momento de ponderar la sanción a imponer. Esto llevaba a concluir que se estaría frente a responsabilidad objetiva. Naturalmente, lo dijimos también, esto no es así, salvo que una ley lo establezca de manera expresa. Y si bien no era necesario, se modificó y se agregó este principio, ¿no? Para que ya no quede duda al respecto. Principio de culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, ¿no? Ya nos lo dice clarísimo, salvo en los casos en que por ley o decreto legislativo, es decir, una norma con rango legal, se disponga que la misma es objetiva. Ahora, cuando estamos hablando entonces de responsabilidad subjetiva, estamos hablando de dolo o de culpa, ¿no? Tenemos que analizar si es que estamos en un supuesto en el cual la conducta es dolosa o en el cual la conducta es culposa. Lo que sucede muchas veces a nivel de procedimientos disciplinarios es que se quedan en el dolo directo, ¿no? Es decir, si es que yo veo que ha habido conocimiento y voluntad de generación del daño, entonces ya estamos acreditando el dolo. Pero recordemos que existe dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Y por parte de la culpa tendría que analizarse también si estamos en casos de culpa consciente o de culpa inconsciente. Entonces, esto de aquí sí es también importante que se analice, ¿no? Porque hay casos en los que de repente no vamos a ver que ha habido un dolo directo y por lo tanto, en muchas resoluciones he visto, se establece que no hubo intención. Sin embargo, hay casos en los que no estás dentro de esta primera calificación o clasificación del dolo, pero de repente sí es un dolo eventual, ¿no? Entonces, esto nuevamente es importante que se pueda también desarrollar cuando estamos analizando faltas disciplinarias. Ok, eh, vamos a pasar entonces ahora al objeto y finalidad de la ley del servicio civil, ¿no? Ya hemos visto todo este marco del ejercicio del jus puniendi, cómo nace, los conflictos de competencia entre el Poder Judicial, que era el llamado a sancionar, a ejercer la potestad sancionadora a nivel penal, y la administración que veía, digamos, limitada su independencia. Por lo tanto, se le reconoció el ejercicio del jus puniendi, luego se establecieron determinadas garantías, principios del procedimiento administrativo general, principios específicos para el ejercicio de la potestad sancionadora y ahora vamos ya a entrar en lo específico, ¿no? Nosotros nos regimos por el procedimiento administrativo disciplinario de la ley del servicio civil. Eh,
la ley del servicio civil, la 30057, cuando se emite, tuvo un objetivo principal, ¿no? Que era establecer un régimen único y exclusivo para los servidores públicos. Esto, para esto, digamos, es importante un poco tener en cuenta el contexto, ¿no? Hay en realidad abundante documentación de Servir respecto al caos que existe en cuanto a la regulación de los regímenes laborales en el sector público, ¿no? Solamente a nivel de regímenes laborales generales tenemos el 728, el 276, el 1057 y ahora el 30057. Adicionalmente a estos, ya no como regímenes laborales, pero como modalidades de contratación a través de los cuales se puede desarrollar función pública, los contratos PAC, de personal altamente calificado, y FA, ¿no? El Fondo de Apoyo Gerencial. Y por otro lado tenemos las carreras especiales. Entonces, entre todos estos regímenes y las normas que regulan esto, hay más de 500 normas. Entonces, lo que se pretendía hacer con la ley del servicio civil era establecer un régimen único para que, digamos, todo el Estado se maneje, se uniformice y haya un único régimen que sea el régimen del servicio civil. Y por lo tanto, paulatinamente, eventualmente, iban a ir entrando en vigencia determinados procesos o claro, determinados procesos básicamente de los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos que sí rige para todos los servidores públicos y para todas las oficinas de recursos humanos del Estado. Sin embargo, como la propia ley lo estableció, eh, el tránsito era obligatorio, continúa siendo obligatorio porque no todas las entidades han transitado, obligatorio para las entidades y facultativo para los servidores. Por lo tanto, van a haber servidores que no van a querer transitar y van a permanecer en su régimen, lo cual en realidad, más que una solución, supuso la creación de un nuevo régimen adicional a todos los ya existentes. Pero su objetivo era ese, ¿no? Un régimen único y exclusivo. Dentro de la finalidad de esta ley, tenía una finalidad doble, ¿no? Y bastante interesante, bastante buena, digamos, ¿no? Porque, por un lado, hacia afuera, la intención era que se brinden servicios de calidad, que las entidades brinden servicios de calidad a la ciudadanía. Y estos servicios de calidad, o sea, los servicios que se brindan, solamente van a mejorar si se mejora el servicio civil. Entonces tenía este doble aspecto, ¿no? Voy a mejorar la regulación laboral, las condiciones laborales de mis trabajadores, de mis servidores públicos, y esto va a verse reflejado en un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces era una finalidad bastante noble, ¿no? La que se establece en la 30057. Eh, Esta es la primera disposición complementaria y final de la ley, en la cual ya pues aquella pretensión de establecer un régimen único se fue cayendo, ¿no? Se establecieron excepciones. Ya varias de estas han sido también declaradas inconstitucionales, ¿no? Obreros de gobiernos regionales y gobiernos locales, por ejemplo, fue declarado inconstitucional como excepción, por lo tanto, sí se le aplica. eh, lo que está a la derecha, digamos, título preliminar, es decir, principios, organización del servicio civil y régimen disciplinario, ¿no? Esto aquí se le aplica de manera principal. De igual manera con SUNAT, que también se quería ver excluida, y la Contraloría también, ¿no? La SBS, Congreso perdón, la Contraloría CGR y SBS, Congreso y SBS posteriormente hicieron también su lobby propio, ¿no? Igual que trabajadores del Poder Judicial, para poder también ser excluidos. Lo que sucede en buena cuenta es que a quienes están en el marco de la ley les resulta de aplicación de modo principal, de modo directo, título preliminar, es decir, principios, organización del servicio civil y régimen disciplinario y procedimientos administrativos. Y a quienes no, aquellos que se dicen excluidos, también se les aplica, pero de manera supletoria. ¿Okay? Entonces, un poco, digamos, para poder satisfacer este objeto que pretendía la ley. Bien, como les mencionaba, ¿no? El procedimiento disciplinario es uno de los procesos
del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. El sistema administrativo, no creo que lo hayan visto en este diplomado, que lo vayan a ver, pero un poquito les cuento, el sistema administrativo está compuesto de 7 subsistemas: planificación de políticas, organización del trabajo, gestión del empleo, que es el principal, gestión de la compensación, gestión del rendimiento, gestión del desarrollo y capacitación y gestión de relaciones humanas y sociales. Son 7 subsistemas y 23 procesos. ¿Okay? El sistema, digamos, el subsistema central, perdón, del sistema administrativo de gestión de recursos humanos es el de gestión del empleo, ¿no? Este abarca el grueso de procesos que se aplican en todas las entidades públicas. Tenemos por un lado gestión de la incorporación, que abarca selección, vinculación, inducción y periodo de prueba. Y por otro lado, administración de personas, ¿no? La gestión que yo voy a tener para administrar al personal que tengo a cargo en mi entidad. Cuando habla de administración de personas, entiéndase aquellas que tienen un vínculo laboral. Entonces, en este marco tiene procesos como administración de legajos, control de asistencia, desplazamiento, procedimientos disciplinarios y desvinculación. Desvinculación que puede darse como consecuencia de un procedimiento disciplinario o no. Entonces, en cuanto a los procedimientos disciplinarios, lo que nos dice Servir en su directiva que regula el sistema administrativo, señala que comprende las actuaciones de la entidad conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria del servidor o de los servidores públicos en cumplimiento de las disposiciones normativas del procedimiento administrativo aplicable, con la consecuente inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles cuando corresponda, ¿no? Una definición, digamos, un poco descriptiva de lo que es el procedimiento disciplinario. ¿Okay? Esto es solamente para ubicarnos en el marco de qué proceso estamos dentro de todo el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Ahora bien, vamos a pasar entonces ya a la responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿no? Siempre en el marco de este nuevo procedimiento disciplinario establecido con la Ley del Servicio Civil. El reglamento general de esta ley, el artículo 91, define la responsabilidad administrativa y nos dice que es aquella que exige el Estado a los servidores civiles. Entonces, nos va dando ya algunas luces de por dónde se está orientando, ¿no? Se le exige a los servidores civiles, únicamente aquellos que son considerados servidores civiles, es decir, que tengan un vínculo laboral con la entidad, ¿no? Esto en principio, porque como les mencioné hace un momento, dentro del caos, dentro de la vorágine de regímenes, hay 2 casos en los que, si bien no son regímenes laborales, pueden desempeñar función pública, como son los FAG, el Fondo de Apoyo Gerencial y el personal altamente calificado, ¿no? Estos casos, si bien su vinculación con la entidad va a ser a través de una locación de servicios, eventualmente pueden desempeñar función pública. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero bueno, lo que nos dice el reglamento general es que en principio es aquella que se le exige a los servidores civiles, aquellos que tienen vínculo laboral, por las faltas previstas en la ley, principio de legalidad que ya hemos revisado, que cometen, y acá otro indicio, ¿no? En el ejercicio de las funciones o de la prestación de servicios. Aquí o sea, nos dice ejercicio de las funciones propiamente o prestación de servicios, ¿no? ¿Quiénes prestan servicios? Los que están bajo un contrato administrativo de servicios, ¿no? Entonces, en el ejercicio de funciones o en el cumplimiento en la prestación de los servicios, se les va a exigir el respeto a la normativa y se les va a poder procesar en base a este nuevo régimen, ¿ok? Se tiene que atravesar el procedimiento administrativo disciplinario para poder imponer una sanción. ¿Por qué es necesario un procedimiento disciplinario? Por todo lo que habíamos comentado, porque es a través de este procedimiento que se van a poder concretar, digamos, estas garantías, estos derechos, estos principios que habíamos mencionado, ¿no? A partir de este procedimiento es que se va a asegurar, por ejemplo, el derecho a que sea notificado, el derecho a presentar descargos, el derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a la separación de la autoridad instructora y la sancionadora, ¿no? Todo lo que hemos visto solamente va a poder ser satisfecho en el marco de un procedimiento administrativo
disciplinario en el caso específico. Ahora bien, eh, hay una diferencia entre a quién se considera servidor y a quién ex servidor, ¿no? Vimos en la lámina anterior que el reglamento general nos decía es aquella que exige el Estado a los servidores civiles. O sea, a los ex servidores no se les exige algún tipo también de responsabilidad. No lo establece el reglamento, pero en realidad también se les exige, ¿no? Para esto vamos a ver cuál es la diferencia entre servidor y ex servidor. La Directiva 02/2015 de Servir, que es la que desarrolla el régimen disciplinario, los define cada uno. Entonces, en el marco del servidor civil, nos dice que será servidor civil cuando la falta se ha cometido en el marco del ejercicio de la función pública, como veíamos en la definición anterior, ¿no? En el ejercicio de las funciones o de la prestación de los servicios. Entonces, ahí estamos hablando de servidores civiles, ¿no? Cuando el servidor aún tiene un vínculo laboral o un vínculo contractual y desempeña función pública. Entonces, en estos casos, servidor civil, cuando cometes la falta en el ejercicio de tus funciones o con ocasión del ejercicio de tus funciones, lo cual supone que tienes un vínculo con la entidad. Y vas a ser ex servidor y se te va en consecuencia a iniciar un procedimiento como ex servidor cuando tú ya no has tenido un vínculo al momento de la comisión de la infracción. ¿Okay? Nos dice, se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en ninguna entidad pública bajo modalidad contractual alguna. ¿No? Ok. Entonces, voy a ser servidor, ¿no? Esto es importante que quede claro porque va a definir qué faltas yo puedo cometer, ¿no? No son las mismas faltas las que se puede cometer como servidor que las que se pueden realizar como ex servidor. Servidor público es aquel que realiza la conducta en el marco del ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, lo que supone que tenga un vínculo, en principio laboral, con la entidad pública. Ex servidor va a ser cuando comete los hechos, comete la infracción, pero ya no tiene un vínculo. ¿Okay? Es decir, los hechos son posteriores a la finalización del vínculo. Por esa diferencia, las faltas no van a ser las mismas. Vamos a revisar faltas en la próxima sesión, pero ya les adelanto, ¿no? La diferencia surge de la definición. En el primer supuesto van a ser aquellas faltas en el ejercicio o con ocasión del ejercicio de las funciones. En el segundo caso, si yo ya no tengo vínculo, no tengo funciones que desempeñar. Entonces, va a haber casos específicos, ¿no? Relacionados sobre todo, digamos, con imparcialidad, con confidencialidad, que van a poder ser sancionables cuando tú ya has terminado tu vínculo laboral. A ver, tenemos aquí un caso, ¿no? Se comete la infracción en un primer momento, en la línea discontinua se extingue el vínculo laboral, ¿no? Y posteriormente se inicia el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, el procedimiento se está iniciando luego de que se ha extinguido el vínculo laboral, ¿no? Cuando yo ya no tengo ningún vínculo, ni laboral, ni contractual, lo que fuere, con mi entidad. El procedimiento me lo inicias después, pero por hechos que yo realicé antes del cese, antes de que termine el vínculo. Es decir, estaba aún en el ejercicio de mis funciones, ¿no? Por lo tanto, esa falta yo la habré cometido en el ejercicio o con ocasión del ejercicio. En consecuencia, se me da el trato de servidor público. Por más que el procedimiento se haya iniciado después, lo que determina, el hecho determinante es la comisión de la presunta infracción. Si la comisión fue anterior al cese, entonces eres servidor público. Por lo tanto, así el procedimiento se inicie después del cese de tu vínculo, tú vas a ser procesado como servidor público. En este segundo caso, vemos que se extingue el vínculo y posterior a la extinción del vínculo se comete la falta. Entonces, el procedimiento se va a iniciar naturalmente con fecha posterior a la comisión de la falta, ¿no? Pero
Nuevamente, lo importante es el momento en el que se comete la infracción. En este caso, la infracción la ha cometido luego de la extinción del vínculo. Por lo tanto, su tratamiento es de ex servidor. ¿Ok? Servidor público, esto grábenselo, servidor público, cuando cometes la falta en el ejercicio de tus funciones, todavía tienes vínculo laboral, así el procedimiento se abra cuando se abra, se inicie cuando se inicie, cuando tienes o cuando ya no tienes vínculo, y ex servidor, cuando tu vínculo ya ha cesado y tú cometes la falta o cometes los hechos infractores después del cese. Bien, ¿por qué esto es importante? Eh, Vamos a dejar esto acá en una notita y vamos a revisar cuáles son las reglas sustantivas y las reglas adjetivas, ¿no? Porque en cuanto a las reglas sustantivas, sí va a haber una variación si eres servidor o si eres ex servidor. Las reglas sustantivas que aplican al procedimiento disciplinario son aquellas que regulan deberes, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, ¿no? En buena cuenta, las que me establecen obligaciones, funciones, qué es lo que yo puedo hacer y qué es aquello que yo no puedo hacer. ¿Sí? De igual modo, las que regulan faltas, ¿no? La que regula qué faltas puedo cometer yo como servidor o como ex servidor, ¿no? Estas van a ser consideradas reglas sustantivas. Y las que regulan sanciones, ¿ok? La que establece cuál es la consecuencia jurídica ante mi actuar lesivo. Entonces, obligaciones, prohibiciones, deberes e incompatibilidades, faltas y sanciones son reglas sustantivas, ¿ok? Y van a ser consideradas reglas procedimentales o reglas adjetivas aquellas que establezcan autoridades competentes, por ejemplo, instructor y sancionador, la que establezca las etapas o las fases, ¿no? La etapa de investigación preliminar, la fase instructora, la fase sancionadora, la que establezca formalidades, ¿no? ¿Cuáles son las formalidades que se deben seguir para la emisión de determinado acto, que se debe acompañar, qué requisitos debe tener? Las reglas para la actividad probatoria, ¿no? La oportunidad para presentar medios probatorios, qué tipo de medios probatorios se pueden actuar, la que regula medidas cautelares también, vamos a ver en la siguiente sesión, que el procedimiento disciplinario también, en el marco del procedimiento e incluso en un supuesto específico antes del inicio, se pueden dictar medidas cautelares. Y plazos de prescripción, ¿no? Aquí hubo una situación que se discutió porque la directiva establecía que los plazos de prescripción eran reglas procedimentales. ¿Cuál es la importancia de diferenciar reglas procedimentales y reglas sustantivas? La importancia es la aplicación de estas en el tiempo. Las reglas sustantivas se van a aplicar a aquellas que estuvieron vigentes al momento de la comisión de los hechos y las reglas procedimentales o reglas adjetivas al momento del acto procedimental, es decir, al momento del inicio del procedimiento o eventualmente cuando ya esté iniciado en etapa instructora o en etapa sancionadora, pero esto es de cara al procedimiento. Las reglas sustantivas son las que van a resultar importantes cuando yo estoy cometiendo el actuar supuestamente antijurídico. Como vemos, estas reglas sustantivas tienen que ser las que están vigentes en ese momento porque regulan faltas, sanciones y obligaciones, por denominarlo en términos generales, ¿no? Al momento de yo cometer o de conducir mi actividad, yo tengo que saber qué cosa está prohibida. Yo tengo que conocer qué puedo hacer y tengo que saber también cuál va a ser la consecuencia de mi actuar. Por lo tanto, estas reglas sustantivas tienen que estar vigentes cuando yo realizo la conducta. No es tan relevante qué procedimiento me vas a seguir, sino qué consecuencia va a tener, qué sanción va a tener. Porque si es que eventualmente la conducta que yo realizo no está tipificada cuando yo he cometido la infracción en el momento A, pero si está tipificada en el momento B, cuando me inicias el procedimiento, tú no puedes imputarme responsabilidad
por esta norma que estuvo vigente al momento del inicio del procedimiento, porque esto es un hecho posterior. Y esta norma es una norma que debió estar vigente aquí para que yo pueda conocerla. Como habíamos visto dentro del principio de tipicidad, tiene que ser una ley previa, una ley vigente al momento de la comisión de los hechos. Si tú, bajo el entendido errado de que es una norma procedimental, la tipificación, pretendes aplicar aquel tipo vigente al momento del inicio del procedimiento, lo que estás haciendo es una aplicación retroactiva, lo cual, como señalamos, está proscrito, ¿no? No solamente por la ley, sino por la Constitución. Las normas no se pueden aplicar hacia atrás, salvo que beneficien al administrado, ¿ok? Entonces, esta es la importancia de diferenciar sustantivas y adjetivas. Reglas sustantivas vigentes al momento de la comisión de los hechos. Reglas adjetivas o procedimentales vigentes al momento del inicio del procedimiento. Ahora, en esta lámina teníamos en rojo lo de plazos de prescripción, ¿no? Porque la directiva le señalaba, estableció cuando recién se emitió, que los plazos de prescripción eran normas procedimentales, ¿no? Si son normas procedimentales, lo que va a suponer es que se van a aplicar los plazos de prescripción vigentes cuando se inicie el procedimiento o cuando se realice el acto procedimental, y no las que estuvieron vigentes cuando yo cometí los hechos. Este criterio naturalmente es cerrado, porque así como yo tengo que saber qué cosas yo puedo hacer, qué cosa está prohibido o está considerado una falta y cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser la sanción, yo tengo que saber también con anterioridad durante cuánto tiempo la autoridad me puede perseguir, durante cuánto tiempo me pueden ejercer su potestad de sancionar. ¿Ok? Entonces, imaginemos que el plazo de prescripción cuando yo cometí la infracción era, supongamos que de 3 años. Y el plazo de prescripción cuando inician el procedimiento es de 5 años, ¿no? Entonces, supongamos que la falta ya había prescrito el año pasado, pero como recién este año salió una norma que dice que es 5 años, entonces tengo hasta el próximo año para poder perseguir esa falta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ampliando el plazo de prescripción, ¿no? Y este nuevo plazo de prescripción que recién ha entrado en vigencia al momento del inicio del procedimiento, lo estamos aplicando de manera retroactiva, ¿no? Esto, nuevamente, no es correcto. No puedo aplicarlo de manera retroactiva salvo que le beneficie al administrado. Si el plazo de prescripción cuando se cometió la infracción era de 5 y cuando se inicia el procedimiento es de 3, ahí puedo aplicarlo hacia atrás, porque sí le beneficia, ¿no? 3 es menos que 5. 3 años va a transcurrir más rápido, por lo tanto le va a beneficiar, puede ser aplicable de manera retroactiva, pero no en el supuesto contrario. Entonces, si evaluamos a fondo, la prescripción en realidad es una norma sustantiva. Es una norma que el administrado, el servidor público, debe conocer con anterioridad y debe ser aquella que estuvo vigente al momento de la comisión de los hechos, ¿no? Hubo una discusión también, oye, pero si prescripción está orientado a competencia, ¿no? Si es que se pierde, si es que la potestad para poder iniciar el procedimiento prescribe, entonces yo pierdo competencia. Y competencia, como vemos en el primer guión, es una regla procedimental. Sí, a ver, aquí hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la competencia para poder ejercer la potestad sancionadora como entidad y otra cosa es una vez que yo ya tengo la competencia para poder sancionarte, ¿cómo ejercito esa competencia a partir de las autoridades? Si es que yo no tengo la primera, la segunda no tiene sentido. Si yo no tengo la potestad para poder sancionar, ya no va a tener sentido determinar quién va a ser instructor o quién va a poder ejercer la competencia de órgano instructor y quién la va a ejercer de órgano sancionador. Entonces, en este primer caso, cuando hablamos de esta competencia del poder ejercer la potestad sancionadora, no estamos hablando de la competencia como regla procedimental, no estamos hablando de una cuestión de procedimiento, de determinación de autoridades, sino de una cuestión de fondo que es, oye, yo todavía puedo sancionarte, ¿no? En ese sentido, prescripción, si bien determina competencia, determina una competencia superior para el ejercicio de la potestad sancionadora. En ese sentido, constituye una regla sustantiva.
Por eso es que está en rojo, porque posteriormente esto fue subsanado con un precedente de observancia obligatoria y se estableció pues que la prescripción es una regla sustantiva y no procedimental. De antemano le agradezco su respuesta, sé que me está escuchando. Dígame, ¿las contrataciones CAS temporales o de necesidad transitoria también tienen una relación directa con de ser considerados como servidores de servicio civil? Ok, muchas gracias, José, por tus palabras y por la pregunta. Sí, bajo la definición que se tiene de servidor civil, no importa en realidad el vínculo, si se quiere, ¿no? Puede ser 276 y es considerado servidor civil en el marco del procedimiento disciplinario. Puede ser un servidor CAS, también se le considera servidor civil. Eh, 30057, igual servidor civil. 728, ¿no? A pesar de estar en el régimen privado, también se le va a considerar servidor civil. Y lo propio con los regímenes especiales, ¿no? Es la denominación, digamos, de servidor civil es una denominación genérica que abarca a quienes prestan servicios, digamos, a favor del Estado, ¿no? En términos generales. Eh, Vamos a verlo en la próxima sesión también, que esta definición parte del Código de Ética de la Función Pública, que hace una definición bastante genérica y que luego, digamos, es la ley del servicio civil y antes de esta la ley marco del empleo público, la que establece la clasificación, digamos, entre servidor, directivo y funcionario, ¿no? Pero en principio servidor es un término genérico que haría referencia a todos ellos.